Entonces, la idea es que nosotros vamos a trabajar con variables aleatorias, es decir, variables de realización al azar, variables que son las variables que utilizamos nosotros en hidrología, son de tipo aleatorio, ¿sí? Entonces, estas variables eh, um, las podemos, si ustedes quieren, tratar o manejar con herramientas, en este caso de estadísticas y como análisis de frecuencia, y a través y aplicando también análisis de función de distribución de probabilidades, ¿no? Podemos hacer algunas cosas. Entonces, para basarlo, lo que vamos a intentar, digamos, comprender o, o aclarar o, digamos, o establecer unos ciertos criterios y conceptos, es como por ejemplo el criterio de predeterminación. En realidad, bueno, es simplemente, predeterminación es un concepto que usamos en hidrología que es asociado justamente a esto del periodo de retorno. Es decir, que nosotros analizamos datos del pasado y en función de lo que ya pasó, es decir, que lo que pasó antes podría volver a pasar, es decir, que está predeterminado. Y a través de una función de distribución de probabilidades, siempre y cuando una función represente bien estos datos, podemos hacer una proyección a futuro, es decir, un pronóstico o una predicción. Y en base a lo que ya conocemos del pasado. Es decir, que nuestros modelos de pronóstico a futuro están acotados en base a lo que se observó en el pasado. Y se utilizan para temas de pronóstico de inundaciones, de sequía, deslizamientos, flujo de lodo, evento de erosión y así, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de planificación para la gestión de recursos hídricos o cuando hablamos de planificación para el diseño de infraestructura o diseño de infraestructura. Sin esa aplicación lo utilizamos y tomando en cuenta estas situaciones, inundaciones, sequía, deslizamiento, flujo de lodo, evento de erosión. Entonces, evento de erosión, poco a poco vamos a ir introduciendo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí me he comido una palabra. Veamos el tema de las sequías, ¿no? Que estuvieron de moda el año pasado y esperemos que no vuelvan a ponerse de moda este año, ¿no? Entonces, las sequías que nos afectan a nosotros en la época de estiaje, ¿sí? Son sequías que en realidad se dan a escala regional. Si tenemos nosotros en la parte de los Andes, tenemos dos momentos, un sistema de precipitaciones bimodal. Tenemos un pico en abril y otro pico en octubre, ¿no? Que coinciden con la incidencia de radiación solar, evaporación de los océanos, ya sea Pacífico o Atlántico, y transporte de humedad hacia el continente, ¿no? Pero cuando vemos a una escala más grande, estas sequías, ustedes quieren, se dan en un espacio mucho más amplio, ¿no? Y son recurrentes en el tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos unas sequías en el trimestre de junio, julio, agosto, septiembre, que después ya, después de la época ¿cómo es? De octubre y hacia diciembre también se extienden, ¿no? Estas sequías en el tiempo, pero también en el espacio. Entonces ahí vemos una sequía del 83, que tiene un patrón espacial, vemos la del 98, el patrón espacial es diferente, estamos ubicados hacia el sur, y en la parte norte tenemos más bien un exceso de precipitación, o sea, como vemos ahí en la leyenda, azul significa exceso y el rojo significa déficit. Y los patrones no necesariamente siempre son iguales, porque de hecho la forma en la que la atmósfera hace que se den estas sequías tampoco es igual, ¿no? La circulación atmosférica me refiero, los patrones de circulación atmosférica. Y así tenemos la de 2005, que ¿cómo es? Que no tal vez no tengamos en la mente nosotros, y tal vez ustedes, por su edad, quizás la del 2010, ¿no? Entonces, son cosas que siempre han estado ahí, como les digo, y van a seguir estando ahí. Y en este caso, con estos datos, que son relativamente recientes, con información de imágenes satelitales, ¿no? Se les pone en evidencia así a escala espacial bien grande. Entonces, bueno, yo sé que tal vez ustedes no vivieron esa experiencia, pero en 2005, digamos, hubieron anuncios de restricciones de agua o con esas solicitudes de ahorro de agua, ¿no? Aquí en Ecuador. En Colombia, en cambio, hubieron racionamientos de agua potable en Bogotá, ¿sí? En el 2010, en cambio, tuvimos apagones, ya tuvimos apagones. ¿Ustedes tienen una idea de cuáles fueron las pérdidas económicas por los apagones del último año y del 2010? ¿Tienen una idea o no? Entonces, en el 2000, pueden consultar en internet, ¿no? Ustedes ahí pueden hacer una navegación. En el 2009-2010 se perdieron como 1.000 millones, ¿no? Y este año son datos nuevos recién que salieron del Banco Central, son 2.000 millones, ¿no? Ustedes no tienen por qué estar, digamos, al día con esta información porque trabajan y recién están iniciando su maestría y todo eso, pero es información que cuando ya se metan en el ámbito de la hidráulica y hidrología, van a ser más sensibles a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo digo, yo me acuerdo porque manejaba esa información en clase recurrentemente y el año pasado, inclusive durante la sequía, hubieron muchas discusiones y qué sé yo, entrevistas en la prensa, manejo de información y temas de planificación, son cosas que discutimos en grupos técnicos, ¿no? Entonces, este año el año pasado fueron casi 1.900 y pico de millones, el doble que las sequías del 2005. Es decir, que estas sequías nos pueden dar muchos problemas, ¿no? Y eso en términos de pérdidas económicas, pero también hay otro tipo de situaciones que tienen que ver con el desarrollo del país. De hecho, cuando se dan estos eventos de sequía, ya está notificado, hay estudios del Banco Mundial con consultores ecuatorianos y extranjeros. Una cuestión importante es que cuando tenemos una sequía de este tipo, se da una pérdida, bueno, un cambio de situación económica de las personas. Es decir, que en las zonas rurales, el 1% de la población del Ecuador pasa de una situación, si ustedes quieren, económica vulnerable a la pobreza, ¿no? Entonces bajan a la pobreza, más o menos, si la población del Ecuador es 18 millones, 180.000 personas, pasan a ser pobreza, pero sobre todo por el tema agrícola, ¿no? El sector agrícola sufre mucho. Entonces, digamos que son cosas que ya están cuantificadas y eso nos permite tener información para poder planificar y atender a estas personas, ¿no? Como ayudarles con seguros por sequías, seguros por lluvias intensas, eh, darles apoyos con créditos cuando tienen estos problemas y cosas así, ¿no? Todos los alimentos que vienen del sector agrícola, que son zonas rurales, no siempre son grandes empresas, también hay pequeñas empresas, que son los que más sufren, ¿no? Entonces, siempre han estado ahí, ¿no? Pusieron en evidencia y describieron el tema de la sequía del 2023, ¿no? También nosotros tuvimos apagones, creo que en noviembre del 23, ¿no? Cuando comenzaba el estiaje. Entonces, fue una sequía, como les decía, a escala regional, y hay evidencia de que se batieron récords a través de las mediciones de caudales, ¿no? En algunos sitios en la cuenca amazónica. Creo que en este caso es un sitio una parte de la cuenca amazónica que se llama Río Negro. Entonces, mediciones de series de larga data, de, o sea, 100 años y un poco más, ¿no? Sí, debe ser más porque es de 1902, por ahí, 8, algo así. Entonces, ya se batió un récord en el 2023, y eso nos afecta a nosotros, una sequía que se da en la Amazonía y se extiende hasta los Andes, y nos afecta a nosotros. Entonces, en el 2024 ya,
otra vez en la época de estiaje, después de junio, julio, agosto, septiembre, hacia fines de año, otra vez se dio nuevo récord histórico, ustedes quieren, este récord de 2023 fue superado en el 2024. Entonces, fue una cuestión bien importante a escala regional, es decir, una sequía sobre otra sequía. Entonces, eso también nos afectó a nosotros, ¿no? De hecho, los embalses en el 2023 ya estuvieron vacíos, inclusive un poco antes, y después al 2024 ya fue mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, sumando eso, más temas de planificación que no se cumplieron, más temas de mantenimiento de las termoeléctricas, digamos que todo eso coincidió en una situación que todo se amplificó, ¿no? Entonces, desgraciadamente para nosotros así, las pérdidas económicas, que ustedes pueden consultar en internet, son datos frescos, ¿no? De esta semana, eh, nos afecta bastante, ¿no? Y eso afecta a nuestra economía y todo eso. Entonces, aquí viene esto, es que cuando se hablaba sobre información sobre esto, se hablaba, no sé si ustedes retuvieron eso, pero yo me acuerdo que en el 2009 se hablaba que era la peor sequía en los últimos 40 años, y en el 2025 se hablaba de la peor sequía en los últimos aproximadamente 60 años, ¿no? Entonces, con los datos que tenemos, ¿no? Y eso nos da una idea de la frecuencia de ocurrencia de esas sequías. Entonces, estimamos que una sequía de esta magnitud ocurre cada 60 años, o antes cada 40 años. Pero son sequías que siempre han estado ahí, ¿no? De hecho, hay en estos datos que se manejan en estos artículos, como les decía, en la cuenca amazónica, han habido otros eventos, creo que en 1908, 1925, y así algunos eventos que tienen, digamos, que fueron muy fuertes, tal vez no los máximos históricos, pero también siempre han estado ahí las sequías. Y cuando se hace predicciones a futuro, la idea es también tomarlas en cuenta, ¿no? Ya sea con extremos positivos, con inundaciones, o extremos negativos, de disminución de disponibilidad de agua, mediante las sequías, ¿no? Sí, y otro factor más, ¿no? Que es el que comenzamos a evidenciar, es el tema del cambio climático. Es decir, que ya son problemas de escala mundial y que nos afectan regionalmente a nosotros. Entonces, hay otra, si ustedes quieren, línea de trabajo o de investigación que es una información de forma relativamente rápida, que son los estudios de atribución al cambio climático. Y es algo con lo que les recomiendo que comiencen a familiarizarse. Es decir, cuando hay estos eventos extremos tan grandes, inmediatamente hay centros de investigación, o sea, de países, digamos, avanzados, ¿no? Generalmente, por ejemplo, hay unos centros bien potentes en esto que son de Inglaterra, que hacen estudios en todo el mundo, y ellos sacan reportes rápidamente sobre estudios de atribución al cambio climático. Es decir, que ellos hacen modelaciones qué sé yo, de la Tierra, ¿no? Del comportamiento de la Tierra desde el punto de vista atmosférico y oceánico, y simulan estos eventos específicamente. Y con eso, con estas herramientas, ellos nos ayudan, si ustedes quieren, a atribuir o no al cambio climático como una causa. ¿Sí? Entonces, eso nos permite a nosotros, digamos, avanzar en el conocimiento, pero desde el punto de vista de aplicación, es que esto se utiliza para temas de generación de primas de seguro, para actividades agrícolas, productivas, seguro de protección ante inundaciones y cosas así, ¿no? Entonces, digamos que hay seguros que se llaman seguro catástrofe que utilizan esta información para saber si aseguran o no a países, qué sé yo, ¿cómo es? A ciudades también, ¿no? O estados fuertes, ¿no? Son cosas que se hacen. Esta información es útil para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si quieren, después les puedo pasar algún link a un video, sí, un documental sobre este tema de seguro catástrofe que creo que les podría ser a alguno de ustedes de interés. ¿Sí? Eso, entonces, si ustedes hacen acuerdo, ¿no? Por favor. Y el objetivo, digamos, de esta parte del curso es que ustedes tengan capacidad de relacionar la magnitud de un evento con su probabilidad de ocurrencia, ¿no? O de excedencia. Vamos a ver, es un concepto que vamos a ir avanzando, introduciendo o recordando. Y a través del uso de una función de distribución de probabilidades adecuada. Y cuando digo adecuada es porque tenemos que buscar una manera de identificar si esta función de distribución de probabilidades que vamos a utilizar representa adecuadamente, digamos, la distribución de nuestros datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Durante esta parte del curso. ¿Sí? Entonces, los conceptos que vamos a introducir en este caso son la aplicación de modelos probabilísticos como funciones de probabilidad, probabilidad de excedencia, periodo de retorno y prueba de banda de ajuste. Que la prueba de banda de ajuste es la herramienta que nos permite definir o escoger, digamos, en forma, si ustedes quieren, rigurosa, la función de distribución que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos después también implementarla. Y una vez que hayamos definido la función de distribución de probabilidades que representan nuestros datos, vamos a comenzar a aplicarla, ¿no? Para hacer cálculos. ¿Sí? Entonces, lo que podría ser un modelo estadístico, lo que vemos en la pantalla, ¿no? Vemos en el eje de las X, ¿sí? Déjenme poner el puntero, activar, ok. Yo en el eje de las Y es la precipitación diaria máxima anual, ¿sí? Expresada en milímetros por día, es el total de lluvia acumulada en un día. En el eje de las X tengo yo la frecuencia acumulada y en el eje de las, digamos, horizontal arriba, superior, tengo periodo de retorno en años. Tengo ahí unos puntitos que me representan los datos, si ustedes quieren, su frecuencia, su periodo de retorno. Yo le voy a apuntar que representa el modelo estadístico con el que voy a trabajar, ¿no? Entonces, antes de esto, digamos que así es como se tendría un modelo. Ya vamos a introducir el concepto digamos, para avanzar o recordar, como les decía. Entonces, ¿cómo llegamos a esta información? Tenemos que hacer un análisis de datos, ¿sí? Entonces, acá tenemos otra variable, es una serie de datos, ¿no? Entonces, yo tengo, ya sea en este caso, una serie de caudales máximos diarios o una serie de precipitación máxima anual. Antes de eso, me gustaría saber si ustedes comprenden cómo llegamos a esta información de caudales máximos diarios anuales. ¿Cómo podríamos llegar? Con las medidas que se toman alrededor de todos los meses del año, que ¿Ya? también se los toman diariamente. ¿Ya? Entonces, digamos que si yo tengo, no sé, como vimos, ¿no? Antes que podemos tener sensores que medían en forma continua, yo puedo generar datos instantáneos, después puedo agregarlos a datos horarios, a datos diarios y mensuales, así. Entonces, dependiendo con qué escala de tiempo quiera trabajar, yo puedo, digamos, coger, por ejemplo, en este caso, los valores diarios. Y los valores diarios, entonces, para un año dado, yo tengo 365 valores. De esos 365 valores, yo escojo el máximo. Y el máximo es el que veo aquí plateado en esta serie, de cada año, ¿sí? Entonces, cada año tiene 365 valores, de total promedio diario en este caso, o, perdón, máximo diario. Y de eso escojo el máximo y con ese máximo me quedo, ¿no? Y así yo construyo un vector. Sí, dígame, David. Dije, ¿cuántos vacíos hay como tener en la serie? ¿Ya? Entonces, vea, cuando yo hago análisis estadístico de mis series,
Primero, yo tengo que, si es posible, debo rellenar, ¿no? Si es posible. Si no, simplemente trabajo con miseria. Y hay normas de la Organización Meteorológica Mundial que me hablan de más o menos unos vacíos de 20-25%, porque si yo relleno esos datos, no, digamos, no corro mucho riesgo o corro un riesgo aceptable de no modificar las características estadísticas de la serie. Sí, entonces son cosas que están normadas y se ven frecuentemente en los estudios. Entonces, si tengo una serie de 100 años, 25% son información que yo podría rellenar, ¿sí? O buscar la forma de rellenar. Con estaciones aledañas o con algún otro método, ¿no? Puedo utilizar un modelo para rellenar, o sea, hay diferentes formas de rellenar sí, con correlaciones con estaciones aledañas, me refiero, ¿no? Entonces, sí, esas son cosas que siempre utilizamos. En este caso, yo veo que ahí tengo un vacío, o sea, no tomo en cuenta, y digamos, para este análisis, ¿no? Y una vez que yo tengo mi serie de datos, como ya tenemos claro cómo lo obtenemos, esta serie continua de datos, ustedes tienen máximos, ya sea de lluvia, de precipitación, de temperatura, de cualquier variable que utilizamos en hidrología, ¿no? Sí, o sea, el mismo método se aplica para todas las series de datos. Entonces, una vez que tengo esta serie de datos, como les decía, el primer paso, antes de hacer otros análisis, es hacer un ploteo o una figura en la que yo pueda ver la variación de esta serie en el tiempo. ¿Por qué yo necesito eso? Porque a partir de esta serie yo puedo extraer información así gráficamente, rápidamente. Yo puedo decir, el máximo está por aquí, el mínimo está por acá, entonces está entre 100, un poquito menos de 110, digamos 109, 51 el mínimo. ¿Sí? Entonces ya tengo una idea del rango de variación de mis datos. ¿Sí? Yo puedo también al ojo, sí, decir, bueno, el promedio está más o menos por aquí, algo así como un poquito tal vez más bajo de 80, puede ser 78 metros cúbicos por segundo, el promedio estaría por ahí, al ojo, ¿no? Después puedo calcularlo, pero yo puedo ya tener una idea. Cuando yo veo mi serie, cómo evoluciona, yo veo que hay una disminución en el tiempo hasta un cierto punto, después se estabiliza y después comienza a subir otra vez. Puedo chequear tendencias, ¿no? Son tendencias que después se le puede atribuir digamos, un comportamiento asociado a cambios en el clima o cosas así, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que eso es lo primero que yo hago cuando tengo un análisis de una serie. Entonces, ahora lo que me interesa es introducir el criterio del concepto, hemos dicho, de cómo de periodo de retorno, que es con ustedes seguramente están familiarizados, pero vamos a hacer un ejercicio aquí rápido, ¿no? Entonces, el periodo de retorno es un promedio de la recurrencia de un valor dado, ¿no? En este caso, o de valores dados. En este caso, lo que yo estoy chequeando aquí, tengo un límite, si ustedes quieren artificial, que es línea roja, que corresponde a 90 metros cúbicos por segundo. Y lo que yo quiero saber es cuál es el periodo de retorno de los valores superiores a 90 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, el periodo de retorno representa el promedio de las veces que este valor ha sido superado, es decir, que la línea roja ha sido superado. Entonces, yo tengo aquí una cuenta, ¿no? Es decir, entre el 22 y el 23 fue superado, este valor de 90 fue superado una vez. Luego, entre el 23 y el 28 ha sido superado, digamos, una vez. Luego, en este vacío de datos, yo hago la asunción de que los valores fueron, que no los tengo, pero yo digo que fueron menores. ¿Sí? Entonces, digamos que es una hipótesis, ¿no? Y luego sigo contando así, ¿no? Entre el 28 y el 44, yo veo que pasaron 16 años para que vuelva a ser superior que 90. Luego 3 años, luego 45 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, después vemos que a veces hay mucho tiempo entre el 47 y el 22, que ese valor no fue superado, y después ya comienza a ser más frecuente los valores altos, y por lo tanto se lo supera cada vez con mayor frecuencia, si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, yo he hecho esta cuenta con estos datos y yo puedo calcular el valor promedio de esto. ¿Me ayudan a calcular el valor promedio, por favor, de estos valores de 1, 5, 16, 7, 45? ¿Cuánto sería en promedio eso? 9, Nueve. ¿sí? Entonces, digamos que el promedio de eso sería 9 años. Es decir, que en promedio, ¿no? En promedio, para esta serie de datos, en promedio, cada 9 años yo puedo tener valores superiores a 90 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la predeterminación? Es decir, que esto es lo que pasó antes y esto es lo que podría volver a pasar. Si ustedes se fijan, ese periodo de retorno o promedio de recurrencia de valores superiores a 90 metros cúbicos por segundo, en la práctica, si ustedes quieren, no es uniforme. Es decir, que pueden pasar 45 años y no se va a repetir eso, ¿no? O pueden pasar 2 3 años y sí se va a repetir. Es decir, cuando yo hago una proyección hacia el futuro con un periodo de retorno de 9 años, no necesariamente dentro de esa ventana de tiempo podría ser superado ese valor de 90 metros cúbicos por segundo. Es decir, podría darse en el primer año, segundo, tercero, cuarto, hasta el noveno, o podría no darse. Y así, dependiendo de lo que, digamos, aleatoriamente puede pasar. Pero yo tengo una primera información de que existe probabilidad de que sí ocurra. ¿Sí? Entonces, digamos que es una de las limitantes de este tipo de método. Estamos hablando de probabilidades, son cosas que pueden pasar o no en un cierto horizonte. Ahora, ustedes son ingenieros, ¿no? Y la mayoría de ustedes, inclusive los agrícolas, manejan este concepto de periodo de retorno. Entonces, ¿para qué me sirve en términos de diseño de infraestructura? Si, por ejemplo, yo quiero diseñar un sistema de alcantarillado en un barrio nuevo de una ciudad. Entonces, yo tengo ciertas consideraciones en ese diseño. O sea, el diseño que yo voy a hacer no es para hoy, sino que es para un horizonte en el futuro, dependiendo de las normativas en este caso, de las empresas municipales de agua potable y alcantarillado. Ellos me van a decir, hago un diseño que considera una proyección de la población en un horizonte de 25 años y con materiales que tengan una vida útil de hasta 25 años, ¿no? Entonces, yo debería considerar un periodo de retorno de 25 años, tomando en cuenta que una situación de tal magnitud podría ocurrir en un horizonte de hasta 25 años, ¿sí? Entonces, que yo sé que puede ocurrir o no dentro de ese periodo de retorno. Sin embargo, eso me da una idea de la magnitud de estos eventos que podrían ocurrir en esa ventana de tiempo, ¿sí? Y a través del periodo de retorno yo voy a mis modelos de función de distribución de probabilidades y defino las magnitudes de las variables que tengo que utilizar. En este caso, las precipitaciones y una característica que vamos a ver después, pero una característica es la intensidad, que sería algo así como la fuerza de la lluvia, ¿no? Y después eso se transforma en caudal. Y digamos que con esos caudales yo diseño la parte pluvial del alcantarillado, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer proyecciones, tengo que usar estas herramientas, digamos que son definidas inicialmente estos parámetros, depende de la proyección que haga, las condiciones de la proyección que se haga. Como les decía, es proyección de población, proyección de cambios del suelo, vida útil de los materiales. Y tomando en cuenta todo eso, yo hago ya una proyección de precipitaciones y luego de caudales. Y con esa información la utilizo para diseños. Este periodo de retorno me permite relacionar algunas variables. En este caso, am, me permite relacionar esta variable que conocemos como frecuencia de ocurrencia. Vean, aquí creo que tengo que
hacer algunos dibujitos antes de pasar. Entonces, el periodo de retorno es conocido como el inverso de la frecuencia de excedencia, que es uno menos la frecuencia de ocurrencia. Y así yo puedo, digamos, definir el periodo de retorno, ¿no? Entonces, yo tengo, si ustedes quieren, un vector, ¿no? Que en este caso es, tengo varios valores aquí. En este caso, alguna variable que me interesa, que puede ser precipitación o caudal, ¿sí? Esta variable es la unidad que corresponde. Yo tengo aquí, en cambio, el número de años. Entonces, ese número de años puede ir del 1 a, qué sé yo, hasta el año n, ¿no? Que generalmente en estadística trabajamos para este tipo de análisis con 20, 30 años, ¿no? Al menos. O sea, menos de eso ya es muy complicado, pero intentamos para climatología y hidrología a trabajar con más de 30 años. Hasta aquí estamos, si se dan cuenta de la información que tenemos. Las series temporales que veíamos ahí son estas variables que ven aquí, este vector. Y en este caso, año sería el tiempo, ¿no? Tenemos un vector que tiene la información sobre el tiempo y la magnitud que me interesa. Entonces, para hacer análisis de frecuencia o comprender cómo pasamos a una función de distribución de probabilidades, vamos a revisar rápidamente. Para yo hacer mi análisis de ajustar un modelo estadístico probabilístico que represente mis datos, lo primero que tengo que hacer yo, ¿qué sería? ¿Ya? Cuando yo quiero, digamos, identificar una función de distribución de probabilidades que represente mis datos, yo debo conocer primero la distribución de mis datos. ¿Sí? Entonces yo tengo que generar un histograma o una función de distribución empírica. Entonces para eso lo primero que hago es organizar mis datos. Y mis datos los organizo de menor a mayor. Voy a hacer aquí una representación esquemática, ¿no? Estos son valores pequeños y estos son valores grandes, ¿no? ¿Sí? Solamente para representación esquemática. Es decir, mis datos que tenían un cierto orden, yo los ordené. Con los valores más pequeños en magnitud y los valores más grandes acá. Los ordeno en términos de magnitud. ¿Sí? Luego yo debo generar una información que me permita, digamos, comprender la distribución de mis datos. Es decir, esa herramienta que permite conocer la distribución de mis datos gráficamente se conoce como histograma. Entonces para eso, como yo conozco cuál es el máximo, perdón, el mínimo, cuál es el máximo, yo conozco el rango de datos. Luego yo distribuyo, digamos, corto mi rango grande en rangos pequeños, ¿sí? O lo que conozco como clases, ¿no? Y el número de tramos en que yo corto mis datos depende del número de datos total, o sea, de este n. Hay unas ecuaciones que los matemáticos han inventado para hacer esto, ¿no? Entonces me dicen, si tú tienes, que sé yo, 80 datos, aplica esta fórmula y deberías cortar tus datos para hacer un histograma en un cierto número de clases que se conoce. Luego, una vez que yo tengo definido mis rangos, que este de aquí me quiere decir que va entre tal magnitud y tal magnitud, tal magnitud y tal magnitud, y así, ¿no? Yo tengo que contar la frecuencia. Es decir, ¿cuántos valores yo tengo en este rango? Entonces, digamos que yo tengo, no sé, voy a decir que aquí tengo 5. Ups, disculpen los grabados. Sí, acá yo tengo, no sé, qué sé yo, un 16. Luego acá tengo un 20, 22. Luego acá tengo, qué sé yo, un 14. Aquí, luego acá tengo, no sé, digamos, vamos a decir un 7. Y acá finalmente tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá, no sé, tengo un 4. ¿Sí? Entonces, en este rango yo tengo 5 valores y esa es la frecuencia de ocurrencia de esta variable en este rango. Y con eso yo grafico mi histograma. ¿Sí? Mi histograma, yo voy a graficar esta variable en el eje de las Y, y aquí yo tengo la variable que me interesa, que puede ser, como les decía, precipitación, caudal o tal vez temperatura. ¿Sí? Entonces yo voy a graficar aquí, voy a decir que esto es 5, que esto de aquí es un poquito más, 16, esto de acá es 22, esto de aquí un poquito menos que 16, esto es 14, luego tengo 7 y luego tengo 4. ¿Sí? Entonces esto sería un histograma de mis datos. Y esto representa la distribución de mis datos. Entonces yo tengo aquí los valores mínimos en este lado y acá los valores máximos. ¿Sí? Y su frecuencia. Sí, estos valores que son muy grandes ocurren muy poco y estos valores que son muy pequeños ocurren muy poco. Y están concentrados principalmente alrededor de esta magnitud. Es decir, por aquí debe estar la media más o menos. Y así yo tengo una función de distribución. ¿Estamos? Ya, una vez que tengo eso, yo tengo que, ¿cómo es que identificar una función de distribución de probabilidades que represente mis datos? Entonces, una primera opción que nosotros usamos normalmente es digamos, valga la redundancia, es la de Gauss o la normal, y vamos a coger una función de distribución que sea, si ustedes quieren, simétrica, ¿no? Entonces, y estando aquí, si ustedes quieren, en esta más o menos por aquí, el promedio de mis datos. Entonces, yo tengo que mi función de distribución es simétrica. Voy a borrar esta cosa aquí, que no sirve. Entonces, tengo el promedio de la aplicación y está por aquí, mi función es simétrica. Yo digo, una primera supuesto de que esta función de distribución de probabilidades, que es una función teórica, representa la distribución de mis datos, o sea, la distribución empírica o mi histograma. ¿Sí? Entonces es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Chequear mis datos, ver cómo vayan en el tiempo, ordenarlos, hacer las clases y generar mi histograma. Y en este histograma yo puedo, digamos, chequear la frecuencia de ocurrencia y intentar identificar una función de distribución que represente los datos. Que puede ser una función de distribución normal o puede ser otra función de distribución, ¿sí? Entonces voy a poner otra con otro color, si ustedes quieren. Una función que podría ser una función sesgada, ¿no? Que a mi criterio la verde representaría mejor, entonces yo tengo que hacer pruebas para escoger la que más se adecue a mis datos. Sí, eso vamos a aprender a hacer. Y gracias a los matemáticos, una forma de representar estos mismos datos es ya no con esta F minúscula, sino es con una F mayúscula. ¿Sí? Que es simplemente un artificio matemático para poder manejar los datos en forma más sencilla. Yo sigo manteniendo aquí esta variable, en este caso P o Q, lo que sea, ¿no? Como decía, cualquier variable que sea de mi interés, y yo utilizo, en este caso, una F mayúscula, que no es más que estos valores de frecuencia, pero representados en forma acumulada. ¿Sí? Porque después me facilitan los cálculos que tengo que hacer, ¿no? Entonces yo, digamos, vuelvo a representar eso en forma acumulada, tengo aquí 5 más 16 serían casi 20 por aquí, ¿sí? Luego yo tengo 5 más 16, 21, más los 22 sería casi el doble, y un poco más. ¿Sí? Luego sería esto de acá, lo que le corresponda. Y así no sumo y siempre voy acumulando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la última que sería por acá. ¿Sí? Entonces simplemente voy acumulando. Tengo así como una escalita que a veces sube más y después ya sube menos. Y igual, yo puedo graficar estas otras dos funciones, ya sea la verde o la azul, en forma acumulada. ¿Sí? Entonces vamos a graficar la verde, ¿no? Entonces la verde está así y termina así, ¿no? Y si yo quiero graficar la otra que dijimos que era la azul, también podría ser así y después así. ¿Sí? Entonces yo tengo dos funciones de distribución que representan mis datos. ¿Sí?
Entonces, ¿qué información tengo aquí? Yo tengo la frecuencia acumulada y en este caso ¿cómo es la variable de interés? ¿Sí? ¿Y por qué necesito esto? Es porque cuando yo tengo esta función de distribución de probabilidades, por facilidad de manejo de los datos, desde el punto de vista matemático, tener una función, si ustedes quieren, unívoca, que es decir, que yo tengo para un valor de f, tengo una respuesta de la variable que me interesa, mientras que acá tengo dos. Si ustedes se fijan, ¿no? Tengo una frecuencia y tengo aquí la frecuencia relativa. Para una misma frecuencia yo tengo dos respuestas, mientras que si yo la acumulo tengo una respuesta unívoca y como función matemática es más fácil de manejar. Digamos que ese es un artificio matemático para poder trabajar. ¿Estamos? ¿Me siguen, jóvenes? Sí, entonces de ahí viene este f de la variable de interés, que puede ser, como decía, f de x. Y esto es f de precipitación, de caudal, de temperatura, lo que sea, la variable con la que yo voy a trabajar. Creo que hace falta esto para poder comprender lo anterior, para poder volver a esto. Entonces, este f de x es eso, ¿no? Para ese máximo es la frecuencia acumulada. Y si yo vemos mi modelito, es esta variable que está aquí en Comes en el eje de las x, ¿no? Y tiene estos valores acotados entre 0 y 1. ¿Sí? Es una frecuencia acumulada que está acotada entre 0 y 1. Entonces, este f de x representa la integral bajo la curva de estas funciones. Es decir, que si yo quiero calcular el valor de f de x, lo utilizo con estas funciones o acá, ¿no? Siempre aquí acumulado y esto es equivalente a la integral bajo una de estas líneas que está acá. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de un valor que esté por aquí, más o menos, un valor de p que esté por aquí, este f de x representa, si ustedes quieren, la integral de esto, ¿no? ¿Sí? Sería si el p está, digamos, por acá. En cambio, en este caso representaría directamente el valor que le corresponde, ¿no? El f de x sería el equivalente a la integral bajo la curva. Y esa sería la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Es decir, cuál es la probabilidad de que ocurra este valor px. Pero en ingeniería lo que buscamos nosotros es la probabilidad de excedencia. Y esa probabilidad de excedencia es igual a la probabilidad de excedencia. ¿Sí? De excedencia. Ay, es igual a 1 menos f acumulado de x. ¿Sí? Entonces, esa probabilidad de excedencia sería esta probabilidad aquí. Este pedacito de probabilidad. Sería esta aquí. ¿Sí? Que es el otro componente de la ecuación, que es este 1 sobre f de x. Entonces, yo puedo tener el f de x o puedo tener el complemento, que es 1 menos f de x, porque la probabilidad total de una función de distribución es 1. ¿Sí? Volvemos acá. Y estoy aquí. Entonces, este 1 menos de f de x es la probabilidad de excedencia. Esto quiere decir cuál es la probabilidad de que este límite de aquí sea superado. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, digamos, yo puedo definir la probabilidad de ocurrencia, que es el f de x, ¿sí? Yo puedo definir 1 menos de f de x, que es la probabilidad de excedencia, y yo puedo definir el periodo de retorno. En este caso, nosotros vimos que el periodo de retorno, para este caso de aquí, para que los valores superiores a 90 metros cúbicos por segundo, el periodo de retorno era de 9 años, ¿sí? Entonces, esto queda en el cálculo siguiente, es decir, ¿cuál sería la probabilidad de ocurrencia, o sea, el f de x, en este caso, el codo máximo, para un periodo de retorno de 9 años? ¿Pueden despejar eso y obtener f de x, por favor? Tenemos aquí, el periodo de retorno sería 9 años. Ah, no veas. Sí, es el periodo de retorno, el t es el periodo de retorno que encontramos que da 9 años. Si eso es igual a 1 sobre, entre paréntesis, es 1 menos f de x. Entonces lo que hay que despejar es el f de x. Y debería salirles un valor que está entre 0 y 1. Es 0.88. Sí, eso es. Sí, 0.88, 0.89. Ya. Los ponemos a 0,88, 0,89 en ese orden de magnitud, ¿sí? Y esa sería la probabilidad digamos, de ocurrencia. Y la probabilidad de excedencia sería 1 menos la probabilidad de ocurrencia. ¿Cuánto sería 1 menos eso? 0.11. ¿Ok? Sería 0,11. ¿Sí? Digamos que tuviéramos un caso hipotético de que tuviéramos un periodo de retorno de 10 años. ¿Cuánto sería la probabilidad de excedencia? Y la probabilidad de ocurrencia. O sea, tiene primero la probabilidad de ocurrencia y después la de excedencia. 90% y 10%. Sería, bueno, en fracción sería 0,9 y 0,10. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Están claros todos? ¿Sí? Entonces, si volvemos acá a nuestra figurita, si ustedes se fijan, yo tengo arriba, en el eje horizontal arriba, yo tengo periodo de retorno en años, ¿no? Yo tengo un periodo de retorno de 10 años. ¿Sí? Y para ese periodo de retorno, si yo me fijo, para ese periodo de retorno de 10 años, yo tengo abajo una probabilidad de acumulada o probabilidad de ocurrencia de 0,9. Así que los cálculos que ustedes hicieron estaban bien. Sí, lo que les decía. Tengo el periodo de retorno en el eje horizontal y yo tengo para 10 años, yo tengo una probabilidad de ocurrencia de 0,9 y el complemento sería 0,1. ¿Sí? En el caso del periodo de retorno de 9 años, no tengo aquí la escala porque estas escalas son, digamos, logarítmicas. Yo tengo, tengo 9 años, tendría 0,888, me dijeron, y la probabilidad de excedencia sería 0,9. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que si yo ya tengo, si ustedes quieren, esta línea definida, ¿no? Es decir, un modelo ajustado a mis datos, yo puedo utilizarlo para hacer proyecciones, ¿no? En predeterminación o en predicción. Por ejemplo, como les decía, el ejemplo del alcantarillado. Si yo quiero conocer la prestación máxima, diaria máxima anual para un periodo de retorno de 25 años, yo estoy entre 20 y 30, voy al modelo, en este caso sería esta línea continua, perdón, discontinua, la línea punteada o segmentada. Yo voy al modelo y de ahí voy a la variable que me interesa, entonces yo tendría, qué sé yo, un valor de aproximadamente 62 milímetros. ¿Sí? Y a ese valor le correspondería a una probabilidad de excedencia de 0, no sé, 96 más o menos. Y de excedencia sería el complemento. ¿Estamos? Pero para eso tengo que primero hacer la prueba de ajuste y después construir el modelo. Entonces ya tenemos el tema del periodo de retorno, que es el promedio de lo que podría ocurrir. Con eso yo puedo hacer proyecciones, pero necesito primero comprender qué es la frecuencia de ocurrencia, frecuencia de incidencia. Entonces, digamos que, ¿por qué hacemos nosotros en ingeniería, en este caso de la variable que nos interesa, trabajamos con periodo de retorno expresado en años?
Porque el clima, si ustedes quieren, es predecible. Es decir, la Tierra da vuelta alrededor del Sol y en función de eso se determina el clima en un sitio o en otro del mundo, ¿no? Sí, eso combinado con otros factores de circulación atmosférica, corrientes oceánicas, pero más o menos nosotros podemos tener en la mente que en Ecuador, en el sitio que nosotros vivimos, en Quito, en el mes de abril generalmente llueve y llueve bastante, porque hay condiciones que así lo determinan. La una es la posición de la Tierra respecto al Sol, luego la disponibilidad de humedad proveniente de los océanos, ya sea del Pacífico o del Atlántico, debido a la incidencia de radiación solar y de los vientos que traen esa humedad hacia el continente o hacia el sitio donde estamos ubicados nosotros. O sea, todas esas condiciones hacen que llueva en abril, ¿sí? Entonces, digamos que esa parte que conocemos como clima es predecible y yo puedo tener una idea de que todos los meses de abril va a llover, ¿sí? Va a llover bastante, a veces más, a veces menos, pero va a llover, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el concepto de predicción del clima. Y dentro de eso tenemos esta frecuencia de ocurrencia de que a ciertos valores pueden ocurrir con cierta probabilidad, ¿no? Entonces, este mismo concepto puede aplicarse, qué sé yo, a otras escalas de tiempo. ¿Sí? Es decir, si yo tengo datos con escalas de trimestrales o de días o de horas, yo también podría trabajar con esta información, ¿no? Es decir, que no, si bien ingeniería para temas de diseño e infraestructura trabajamos con años por ese tema que les comentaba del clima, también podríamos hacer análisis de frecuencia, de ocurrencia de eventos con una escala de tiempo más fina. ¿Sí? Solamente eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra cosa que debemos tener claro es que el periodo de retorno, si ustedes quieren, como habíamos visto, es un promedio, ¿sí? De una ventana de tiempo de que algo podría pasar o volver a pasar, ¿sí? Y superar un límite dado, ¿no? Sin embargo, esto no implica una regularidad, es decir, que cuando yo utilizo un periodo de retorno de 10 años, como vimos en el análisis que tenemos nosotros, 9, 10 años, puede haber momentos en los que la recurrencia sea de 45, 16, 2, 3, 4, es decir, que no hay regularidad en la recurrencia, ¿sí? O sea, no representa la noción de un ciclo, es decir, que a veces va a llover, después no va a llover, así. Entonces, porque es un fenómeno aleatorio que estamos intentando representar, estamos chequeando su probabilidad, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos nuestros datos organizados, tenemos nuestro histograma, nuestras funciones de distribución de probabilidades tentativas, tenemos nuestro gráfico de f de x respecto a la prestación o la variable que está en nuestro interés. En la prueba de Kolmogorov-Smirnov, lo que hacemos es, una vez que tenemos esos datos, es decir, tenemos ya la función de distribución de probabilidad tentativa que vamos a usar, lo que hacemos es calcular unas diferencias, ¿ya? Entonces vamos a ver la diferencia entre el valor de la serie verde y el valor del histograma de prestación de frecuencia empírica, la naranja, ¿no? Entonces, esta diferencia es simplemente este valor de aquí, que en algunos casos va a ser positivo, en otros casos va a ser negativo. Aquí sería, digamos, mínima. Aquí también sería mínima. Acá sería más grande. Sería este valor de aquí y este valor de acá. Entonces, lo que nos dice Kolmogorov-Smirnov es que una vez que yo tengo una función de distribución empírica y yo quiero revisar si una función de distribución teórica, en este caso línea verde, representa adecuadamente mis datos, yo calculo esas diferencias, ¿sí? Y estas diferencias me interesan en valor absoluto. Y de esas diferencias en valor absoluto, yo voy a chequear si esta diferencia máxima, que la veo aquí gráficamente, esa diferencia máxima que digamos, tiene esta magnitud y la he señalado como un círculo, si esta diferencia es mayor o menor que una diferencia, digamos que un indicador de una tablita. Entonces, en una tablita yo tengo unos valores ya tabulados, que voy a escoger un valor y compararlo con esta diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo en esta tablita? Yo tengo primero la significancia estadística, es decir, la confianza de mi análisis. Generalmente yo en el análisis que utilizo utilizamos, mejor dicho, ingeniería en este caso, para temas ambientales o biología, yo tengo una significancia estadística del 5%, que vamos a ver poco a poco, ¿no? Y además yo tengo como otra variable, yo tengo el número de datos, si este n que tenemos acá, que en este caso serían años, ¿no? Y eso va de 1 hasta, qué sé yo, hasta algunos valores, ¿sí? Y después, cuando yo tengo un n que es, cuando tengo un n mayor a 50, ¿sí? Yo tengo ya no unos valores por aquí, sino que tengo aquí una ecuación, ¿no? Que se aplica para todos los tipos de significancia. Entonces, como yo tengo, en ese cuadro que tenía, yo tengo, no sé, tal vez 80 valores por decir algo, yo voy a trabajar con este indicador, ¿sí? Con que corresponda a este número de datos mayor a 50, de esa tablita, que llamamos a la tablita. Entonces, yo cojo ese valor, ¿sí? Y ese valor lo voy a comparar con mi magnitud que teníamos antes. Si este valor es mayor que este valor de Kolmogorov-Smirnov, si este es más grande que este, yo no puedo decir que esa función de distribución, en este caso la verde, representa bien mis datos, es decir, la serie naranja, ¿no? Que tenemos aquí. Si este valor de aquí es menor que este de aquí, ahí yo puedo decir que sí, que como ustedes, eso representa el error, si ustedes quieren, máximo que puede tener. Como ese error no es tan grande y es menor a este indicador que yo tengo, para estas condiciones, con esta significancia y este número de datos, yo puedo decir que esta función de distribución, en este caso teórica verde, representa los datos representados con la función de distribución empírica de color naranja, ¿sí? Y en este caso, en la prueba de Kolmogorov, digamos, yo puedo usar cualquier función de distribución y esa es la ventaja, ¿no? Que yo puedo utilizar una función de distribución normal, puedo utilizar una Gumbel, puedo utilizar, qué sé yo, una de Pearson, hacer la prueba y en función de eso, escoger y verificar si se cumplen estas condiciones. Y eso vamos a ver cómo hacer ahora, un archivo de Excel, un ejercicio ya hecho, ¿sí? ¿Sí me siguieron, jóvenes? Es una tabla de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, digamos que esta tabla ya es una tabla de indicadores, está definida. Esta tabla depende del nivel de significancia y depende del número de datos que tenga. El nivel de significancia es un nivel de, si ustedes quieren, de confianza, ¿no? El 95% de confianza o un 5% de nivel de significancia estadística. Eso significa que en el 95% de las veces, esta línea verde, que corresponde a una función de distribución de probabilidades, representa adecuadamente a mi juego de datos. Eso es lo que significa esto. En mi pantalla lo que tienen ahí es una serie de datos, en este caso sería otra serie de datos que son precipitaciones máximas mensuales, anuales, ¿no? Entonces, en lugar de ser datos diarios, son mensuales y ahí el máximo de cada mes. Y es una serie larga de, qué sé yo, 80, 90 años, de un sitio en Quito, que es Quito Observatorio. Los que son de Quito y conocen Quito, tal vez hayan ido al comienzo al Parque de la Alameda y hayan visitado el Observatorio Astronómico de Quito. Y de hecho, ese sitio es donde fue la primera sede de la Escuela Politécnica Nacional, y digamos que ahí comenzó nuestra historia, ¿no? Y ahí había gente que hacía mediciones de diferente tipo, mediciones, qué sé yo, climáticas, mediciones geodésicas, mediciones geológicas, y así, de diferente tipo, que se conocía como naturalistas en esa época, ¿no? Hace 150 años. Y tenemos esta serie meteorológica de 1800 y pico, ¿sí?
Entonces tenemos, cuando yo tengo una serie de datos, lo primero que hago es visualizar, es decir, hacer un gráfico de mis datos, ponerlo bajo una serie temporal, ¿no? Para identificar cosas que pueden pasar con esa serie. Es decir, yo puedo ver los máximos, que son estos valores que están aquí arriba. ¿Me confirma si ven el puntero moviéndose en la pantalla? ¿Cómo estoy en Sí, Excel? perfecto. Sí, sí. Bueno, yo tengo acá los mínimos, yo puedo definir el rango, es decir, cuál es la variación entre el máximo y el mínimo. Al ojo yo podría calcular un promedio, ¿sí? Después puedo calcularlo, no numéricamente, pero yo puedo calcular un promedio. Yo puedo chequear, así como hicimos con las otras series, ponerme un límite y ver cuántas veces he superado, calcular periodo de retorno a partir de mis datos, así, digamos, haciendo el ejercicio que hicimos en las diapositivas, ya sea para los máximos o para los mínimos, ¿no? Entonces, con una serie gráficamente yo puedo describir y contar muchas cosas. Si yo viera, qué sé yo, tendencias bien claras sobre cómo la precipitación disminuye o cómo la precipitación aumenta o cómo la precipitación se mantiene constante, sí, si no cambia mucho en el tiempo, su rango tampoco no cambia, no se amplifica, no se, digamos, no se reduce el rango de variación. O sea, todo ese tipo de cosas yo puedo describir a partir de una serie, es decir, una prospección visual, que es lo que sería uno de los componentes de esta consulta que tienen que hacer ustedes, que era el tema de análisis exploratorio de datos, ¿no? ¿Sí? Son herramientas que se usan comúnmente en ese tipo de aproximación, ¿no? Y cuando trabajamos en climatología y hidrología, una de las cosas que hacemos rápidamente con nuestros datos es ver cómo evolucionan en el tiempo, ¿sí? Eso es básico, ¿no? Luego yo genero el histograma, que fue lo que vimos antes, ¿no? Es decir, yo tengo un histograma, en este caso es una herramienta ¿cómo es? De Excel, que yo le digo selecciono mis datos, y le digo generar un histograma y me chequea la frecuencia. Después podría ser una frecuencia acumulada y así sucesivamente, ¿sí? En este caso Excel, digamos, tendrá su algoritmo, su código para definir los rangos, como decía, hay ecuaciones matemáticas para definir esto, entonces son cosas que lo puedo hacer yo sea manualmente o con una herramienta de Excel o con otro tipo de herramienta, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí estamos claros, jóvenes. Entonces, esto me da una primera idea de cómo es la distribución de mis datos. Entonces, a priori, viendo esto, ustedes, ¿qué dirían? ¿Una función de distribución gaussiana, es decir, asimétrica, representaría adecuadamente mis datos? ¿Sí o no? No. Sí, entonces lo primero que se me viene a la mente es que no, entonces es una probabilidad. Entonces tal vez debería buscar otra función de distribución de probabilidades que sea, digamos, sesgada, ¿no? Para que represente mejor mis datos. Sesgada en este caso así hacia la derecha, con una cola extendida hacia la derecha. ¿Sí? Entonces hay funciones de distribución de ese tipo, que puede ser una Gumbel, puede ser una de Pearson y otras, ¿no? Entonces, tendría que hacer diferentes pruebas. Pero para comenzar vamos a hacer con lo más sencillo, que es con la que estamos, la mayor parte de nosotros estamos familiarizados, es con la función de distribución normal, ¿sí? Y también porque, qué sé yo, el 80% de los fenómenos naturales se pueden describir a partir de una función de distribución normal. Es decir, que la naturaleza se comporta de una forma, digamos, sistemática con este tipo de modelo estadístico probabilístico. ¿Estamos? Ahora, ya voy a mis datos. Entonces tengo esta otra pestaña que dice Nord Max. ¿Sí? Y aquí tengo unos cálculos hechos, ¿no? Entonces vamos a ver poco a poco. Entonces lo primero que tengo aquí es mi serie de datos. Yo la veo, ¿no? Va de 1891, precipitación máxima mensual, milímetros por mes, es la precipitación acumulada en un mes. Y de los 12 valores del año yo he escogido el máximo, ¿sí? Y ese de ahí, el que tengo aquí, esos valores son los que tengo aquí. Para cada año he escogido el máximo mensual. Y esto representa lo que se ha acumulado en un mes en ese sitio de Quito, en la Alameda, donde está el observatorio astronómico. Y de ahí yo tengo datos que van de, ¿cuánto era? De 1891 hasta 1986. Esta es una serie que está disponible en la base de datos de INAMI. ¿Sí? Después hay más datos, pero todavía no lo van a pasar y no sé si lo vayan a pasar a la base de datos de INAMI. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago cuando yo hago un análisis de este tipo, yo voy a, qué sé yo, a conocer el número de datos, buscar conocer el número de datos, cuento el número de datos, que es información que voy a utilizar posteriormente, chequeo el promedio, ¿sí? Chequeo la desviación estándar, porque como yo sé que voy a intentar usar una función de distribución normal, tengo que hacer unos cálculos intermediarios y necesito esta información cuando utilizo una función de distribución normal. Si utilizo otra, tengo que calcular otras cosas, ¿sí? Entonces, lo primero que hago yo es coger mis datos, ¿sí? Estos datos los copio y los pego acá, ¿sí? Como valores, ¿no? Entonces ahí tengo mis datos. Después voy a chequear lo que está haciendo y eso. Entonces, como vimos antes, cuando se acuerdan que les mostraba esa especie de triangulito que representaba valores menores y valores mayores, tengo que ordenar mis datos. Entonces voy a datos y voy a ordenarlos. Y esto aquí me estorba. Voy a ordenar mis datos, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Me estorba la barra de navegación aquí abajo. Entonces, quiero ordenar mis datos, que ya copié, son estos, sí. Entonces, quiero ordenar mis datos y lo que voy a decir es que en esta opción, cuando dice que quiero ordenar, mis datos tienen encabezados, ¿sí? Entonces, eso me coge estos encabezados de aquí. Yo quiero ordenar en función de la variable que me interesa, no es el tiempo, no es el año, es la precipitación máxima, que coja los valores de la celda y me organice de menor a mayor, porque mi función de distribución de probabilidades representa los datos de menor a mayor, ¿sí? La frecuencia y la variable de menor a mayor. Y los ordeno, ¿no? Entonces con eso ya están ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Verifico eso y ya. Luego, en este caso, a diferencia del histograma, que yo defino rango, y en ese rango cuento los valores y la frecuencia de los valores en ese rango, acá yo tengo otra aproximación. Sí, es simplemente para construir información que me permita representar o analizar las cosas. Entonces, lo que yo digo aquí es que cada valor, ¿sí? Tiene una frecuencia de ocurrencia de 1. Es decir, cada valor, si ustedes quieren, único, ocurre una vez. Le doy una frecuencia de ocurrencia de 1. ¿Sí? Es simplemente para darle más resolución al análisis que voy a hacer posteriormente. ¿Sí? Ahora, ¿qué tanta diferencia tiene que haber con respecto a los otros datos como para saber que no es un dato atípico, digamos? Eso es lo que sería un outlier. ¿Sí? Son valores que tienen, digamos, cuando yo tengo una función de distribución y yo tengo rangos de variación, ¿sí? Hacia los costados de la función de distribución, entonces hay criterios que me dicen, si yo tengo valores que están por 3 desviaciones estándar más allá, esos valores son atípicos, ¿sí? Porque son poco probables. ¿Sí? Y Entonces, ahí los eliminamos de no, los datos. no necesariamente, sino que para poder eliminarlo tienes que saber por qué es atípico. Como lo que digo, digamos, si pasa las 3 veces la desviación estándar. Es atípico, pero puede ser natural. Mm, Entonces, la cuestión es que tienes que ese valor analizar qué sé yo, la técnica de medición o lo que sea, para poder atribuirle una causa a ese comportamiento atípico. Porque puede ser un error de medición, un error de tipeo, no sé. Y una vez que tengas eso, ya no es un error o sea, digamos, no es un tema probabilístico o estocástico o al azar, sino que tiene una causa. Y cuando tiene una causa, cuando sabes la causa, solamente ahí puedes sacar. ya. ¿Ok? Entonces, yo tengo la frecuencia, si ustedes quieren relativa, que es la F minúscula, y después tengo la frecuencia acumulada, que es la F mayúscula, representada así en valor, digamos, absoluto, ¿no? Acá solamente lo que tengo es lo acumulado, ¿no? O sea, voy acumulando la frecuencia, ¿sí? Con, digamos, el valor que tengo respecto al anterior.
Y como yo sé que tengo 96 datos, la frecuencia acumulada total debería ser 96 datos. Sí, que es lo que tengo ahí. Es una forma de verificar. Luego yo tengo otra variable, que en este caso es una variable que me permite construir la frecuencia acumulada empírica acotada entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, esta aquí la represento como una información que me permite construir una curva que se llama curve density frequency. Entonces, por decirlo en inglés, es la probabilidad de la función de distribución empírica en formato acumulado. ¿Sí? Y esto de aquí es simplemente, digamos, si ustedes quieren, la frecuencia dividido para el número total de datos, que sería para 96. Y seis. Y así para cada uno de estos. Entonces, esto de aquí, yo sé que tiene que variar entre 0, casi 0, y 1, en este caso, porque tengo el total. Esto de aquí, de esta fórmula sencilla de 1 respecto al número de datos, ya es una forma de calcular la frecuencia, si ustedes quieren, acumulada empírica, para una función de distribución normal. Luego, si utilizo, qué sé yo, otra como la de Gumbel, la Pearson, Weibull, cada uno tiene sus propias características y su forma de calcular. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. Ok. Luego, el siguiente paso es esta columna I, que sería, como yo voy a utilizar una función de distribución normal, tengo que calcular o construir la información para utilizar una función de distribución gaussiana. Entonces, yo construyo esta variable z. Esta variable z es una variable, digamos, construyo una variable centrada y reducida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo cojo la magnitud, en este caso, que le corresponde en su orden, digamos, también de menor a mayor, ¿sí? A eso le resto el promedio. Es decir, la muevo, si ustedes quieren, como cambio de variable, ¿no? La muevo hacia el promedio, ¿no? Y luego divido para la desviación estándar, es decir, que la reduzco y la estandarizo. Entonces, esta z está acotada entre valores negativos y después ya está casi cero y después aumenta hasta, en este caso, 2 y pico, ¿no? Que serían fracciones respecto a la desviación estándar. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo un valor, si ustedes quieren, de esta variable, que la que estoy usando, precipitación máxima mensual, igual al promedio? ¿Qué pasaría con z? ¿Qué valor adquiere z? Mientras más se parezca el valor del promedio, vas a hacer. Sí, entonces sería cero, ¿no? Si yo tengo exactamente el mismo valor, z sería cero, ¿no? Entonces esa es la idea. Yo estoy centrando mi análisis o construyendo una variable que está centrada en el promedio. Eso es lo que estoy haciendo. Cuando le resto el promedio, sería, digamos, casi cero, ¿no? Por aquí el valor más pequeñito, tal vez sería este aquí, 0,03, ¿no? Ese sería el valor más cercano al promedio, que tengo 219,9 y el promedio era 219,7, ¿no? Por 2 décimas no es igual al promedio, pero es casi igual al promedio. ¿Estamos? Y de ahí disperso los valores hacia un lado negativos, los menores, y los mayores hacia z positivo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo datos de una función de distribución de probabilidad normal, he transformado mis datos a esa variable para poder compararla con la función de distribución normal. ¿Estamos? Sí, estamos recordando lo que ustedes hicieron estadística alguna vez y probabilidades. ¿Puedo seguir, jóvenes? ¿Lo utilizan? Sí, ok. Luego, yo tengo que ya calcular los valores de probabilidad teóricos, porque se acuerdan que yo tenía los empíricos y acá tengo que calcular los teóricos para compararlos unos con los otros y poder hacer mis cálculos, ¿no? Para la prueba de bondad de ajuste. Estos valores vienen, si ustedes quieren, de una función, si ustedes quieren, de Excel, de una función de distribución normal. Yo le doy información de la variable que me interesa, ¿sí? Le doy la información del promedio, de la desviación estándar, y le digo, y este verdadero quiere decir que me calcule la probabilidad acumulada. Si le pongo falso o no le pongo esto, me va a calcular la probabilidad parcial o relativa, ¿sí? Entonces, le pongo eso y me va a calcular valores que van a estar entre 0 y 1, ¿no? Entonces, los valores de magnitud más pequeña van a estar cercanos a 0 y los más grandes van a tener una probabilidad, en este caso, de ocurrencia cercano a 1, que es lo que habíamos visto, esa función acumulada anteriormente, ¿sí? Por aquí ya construyéndola detalladamente en Excel. Y luego, para hacer el cálculo o comparar con Kolmogorov-Smirnov, yo voy a calcular esta diferencia en valor absoluto. Diferencia entre el valor empírico, si ustedes quieren, y el valor teórico de la frecuencia acumulada, ¿sí? Pero en valor absoluto, como les decía, no me interesa si es positivo o negativo, solo me interesa su magnitud en valor absoluto. Y así calculo para todos los casos, ¿no? Puede ser más grande, más pequeño y eso. Y luego, como les decía, aquí tiene que comparar un indicador, que en este caso es la diferencia máxima de estas diferencias digamos, con el valor de la tablita de Kolmogorov-Smirnov para poder decir si es mayor o, digamos, si corresponde o no a una función de distribución adecuada a esos datos. Entonces tengo aquí calculado el máximo de estos valores. Este sería mi valor que yo voy a buscar comparar. Esta diferencia es, si ustedes quieren, es una fracción de probabilidad, ¿no? 0,066. ¿Sí? Y luego yo voy acá a hacer la comparación. Como les decía, tengo un alfa, que es el nivel de significancia. Yo tengo, en este caso, bueno, graficado aquí como 0,5. Cuando tenía valores mayores a 50, utilizaba una ecuación. Hay una constante de la ecuación que es 1,36. Y después la ecuación, perdón, sí, la ecuación, sí, estoy aquí. La ecuación es esta. Y es igual a esta constante dividido por raíz del número de datos. ¿Sí? Y esto viene de una tablita. Y esta tablita, el link está aquí, ¿no? Tabla usada para KS o como grafos. Entonces ustedes pueden hacer clic en esa tabla y nos va a llevar a esta tablita de aquí. ¿Sí? Que esta tabla aquí, test de Kolmogorov. Digamos que esto de aquí implica un montón de cálculos para diferentes números de datos, con diferentes niveles de significancia estadística. Y yo como tengo un n mayor a 50, tengo como 96, utilizo esta ecuación, ¿no? Para el nivel de significancia estadística de 0,05, que es el que voy a usar para temas ambientales o hidrología, ¿no? Si yo voy a hacer análisis que si en una fábrica, no sé, de piezas de motor, voy a utilizar otra significancia estadística. Pero en este caso utilizo esta, para el ámbito que me es de interés. Entonces utilizo 1,36 dividido por raíz de n, y para ese nivel de significancia, que es lo que tengo aquí, ¿no? 1,36, que sería este valor, dividido por raíz de n, ¿sí? Y voy a comparar este valor de 0,13, que es el valor crítico de Kolmogorov-Smirnov, con este 0,06. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si este valor es menor que este 0,13, yo puedo decir que sí, que los valores, digamos que la función de distribución normal puede representar mis datos adecuadamente a través de una prueba de bondad de ajuste. Digamos que esto contradice mi visión, si ustedes quieren, la gráfica, pero es un criterio, digamos, cuantitativo con 95% de confianza, es decir, que el 95% de las veces esto va a pasar. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Qué más podemos decir de la tablita?
Si yo tuviera, por ejemplo, un juego de datos de 30 datos, ¿no? Ya no utilizaría este valor de acá abajo, sino que iría a buscar 30 datos, número de datos 30, y para el número de 30 datos yo iría qué sé yo, al 0,5, en la tercera columna sería 0,24. Entonces, para un nivel de significancia de 0,5 y 30 datos, el valor de Komodorov-Smirnov para crítico de Komodorov-Smirnov para comparar sería 0,24. Entonces, digamos que estos valores cambian dependiendo del número de datos y dependiendo del número de la significancia estadística. ¿Estamos jóvenes? ¿Me siguen? ¿Aló, aló? Sí, Ok. Gráficamente yo tengo esto, ¿no? Es decir, la línea continua roja es representa la función de distribución de probabilidades normal, en este caso la frecuencia acumulada respecto a la variable de interés, sería la roja, y lo que yo estoy buscando es saber si esa roja representa adecuadamente mis datos, que serían los puntitos azules, ¿no? Que sería la función de distribución de probabilidades empírica, ¿no? Que en este caso es denominada como CDF. Tengo la frecuencia y el valor, la magnitud que me interesa. Acá ya tengo simplemente un gráfico de variación de las diferencias, acá tengo otro gráfico que permite revisar la probabilidad empírica respecto a la probabilidad teórica, ¿no? Sí, es otro tipo, otra forma de chequear, voy chequeando hay más errores, menos errores, pero en principio esto me dice que en estos casos, por aquí y por acá, tengo más error, pero inclusive en los extremos representa relativamente bien, por lo cual yo me permito utilizar una función de distribución normal, porque al menos en estos valores máximos, que son los que me interesan para hacer las proyecciones, digamos, serían los valores que, o sea, se representa mi función, representa adecuadamente los datos, ¿no? Aquí. Es decir, que aquí no hay mucha divergencia, entonces yo puedo decir que funciona relativamente bien. ¿Estamos? Y con eso así, ya sea cuantitativamente, analíticamente o gráficamente con diferentes gráficos, yo puedo concluir que esta función de distribución de probabilidades normal representa adecuadamente estos datos de precipitación máxima mensual. ¿Sí? Hasta aquí está claro, jóvenes, y después, bueno, tiene acá otros links para reforzar algunos criterios que hemos visto, ¿no? Entonces, esto lo que sería una prueba de onda de ajuste. Con esto yo puedo escoger la función que me interesa. Acá yo tengo otro cálculo con los mismos datos y con otra función que después podemos ver. En este caso sería otra función Google, que en principio es sesgada. ¿Sí? La diferencia es de 0,75. Hago mi análisis gráfico. Veo que a veces funciona bien en estos extremos, a veces funciona no tan bien. Pero si yo veo este gráfico con el otro gráfico de acá, ¿sí? A pesar de que es sesgada, la normal me representa bien los extremos. Entonces yo me quedo, en este caso, para ese juego de datos, con la normal. ¿Sí? Es mi decisión en base a lo que veo cuantitativamente, ¿sí? Aquí, con un nivel de significancia de 0,5. Y gráficamente, con lo que tengo en la pantalla, y así. Entonces, digamos que son el análisis no solamente con criterios, sino que varios criterios, ya sea cuantitativos o gráficos. En este caso, tanto lo cuantitativo como lo gráfico me permite, digamos, tomar una decisión sobre cuál de las dos funciones utilizo y utilizo la normal, a pesar de que inicialmente parecería que no. ¿Está claro, jóvenes? sí, Entonces, lo que hemos hecho aquí es un análisis, si ustedes quieren, manual como prueba de escritorio, algo relativamente sencillo que yo puedo hacer. Los cálculos tengo controlados porque tengo un Excel paso a paso. Lo que utilizo en un caso es una función de Excel para la función de distribución normal. En el caso de Google puedo construirla, que es más sencilla. Puedo construirla manualmente. ¿Sí? Y eso, ¿no? Después podría usar código en R y cosas así para hacer pruebas de ajuste con métodos más sofisticados, ¿no? Y debería ser, en realidad, serían, si yo hago con un método computacional como R, que es especializado en estadística, como lenguaje de programación especializado en estadística, si puedo usar otras cosas, pero es fuerte en estadística, yo puedo usar también software de, qué sé yo, de StatGraphics, Minitab y SPS y cosas así. Puedo hacer análisis más sofisticados. Pero el problema cuando yo uso el software es que no sé lo que estoy haciendo. Entonces aquí creo que la idea es transmitirles, digamos, el procedimiento paso a paso para que ustedes lo puedan replicar prácticamente manualmente y la idea es que eso nos ayude a comprender mejor lo que hacemos. Y después ya se puede lanzar a utilizar software.